No sabes cómo te hablan tus guías, no sabes cómo habla la voz de Dios. Muchas veces confundimos nuestros pensamientos y no distinguimos cuál es la voz de el espíritu y cuál es la voz del ego. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy, así que hola, hola, gracias por estar aquí, bienvenidos a Armonía Universal. Yo soy Vanessa y hoy les voy a estar hablando de cómo distinguir entre una revelación y lo que es un simple pensamiento de nuestra mente. Muchas veces no sabemos distinguir estas dos voces porque suenan muy similar, porque tanto la voz del espíritu como o de la conciencia de Dios o como lo quieran ver es o nos viene como un pensamiento, algo muy similar a los pensamientos de nuestra mente o de nuestro ego. Y la forma más fácil de distinguir es preguntarnos cuando venga un pensamiento, preguntarnos si ese pensamiento es de procedencia de Dios o si es de procedencia del ego. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, pues una forma muy sencilla es sentir desde nuestra emoción cómo se siente ese pensamiento, si ese pensamiento está cargado de miedo, de angustia, de preocupación, significa que es más una inseguridad que tenemos, un miedo que tenemos, es decir, que proviene de nuestro ego, de nuestra mente. Sin embargo, si este pensamiento que nos llega a nosotros viene cargado de un sentimiento o emoción de motivación, de inspiración, de felicidad o de paz, de amor, pues podemos darnos cuenta muy fácilmente que se trata de la voz de la conciencia. Y digo esto porque muchas veces es así como nos hablan nuestros guías o Dios y nosotros no nos damos cuenta, porque es una cosa muy sutil, es una voz muy sutil. Los mensajes son muy sutiles. A veces los mensajes nos vienen simplemente con ver una pluma en el camino, por ver una ave o una mariposa, por escuchar el cántico del viento posiblemente. Hay muchas formas en las que podemos contactar con Dios, con nuestros guías. Y si no estamos atentos, si estamos en el día a día trabajando y concentrados en nuestra mente y nuestras preocupaciones, estrés, pues vamos a pasar de largo estos mensajes. Entonces es importante recordarnos durante el día, tomar descansos, tomar respiraciones o hacer pequeñas actividades que nos vuelvan a nosotros a centrar en nuestro centro, en nuestro corazón, en nuestra presencia, en nuestro presente. Es muy importante tener este tipo de prácticas a lo largo de los días y en un mismo día, preferiblemente vamos a querer darnos estos espacios. Eso nos va a permitir que los mensajes no se nos vayan y poder entender un poco más la guía divina, qué es lo que quieren, cómo quieren que actuemos o qué posición o perspectiva quieren que tengamos. Muchas veces tenemos pensamientos y creencias que nos limitan, que no nos permiten avanzar, que no permiten que el éxito llegue, que tengamos una mejor vida. Y a veces simplemente un mensaje de calma, de tranquilidad, nos va a permitir
tener la fortaleza y la energía para actuar correctamente. Cuando no tomamos estos espacios es cuando más caemos en perseguir los deseos de nuestra mente por satisfacer nuestras necesidades, nuestras inseguridades. Entonces es súper importante poder darnos estos espacios y empezar a ver los mensajes en las cosas sutiles, en las cosas pequeñas. A veces la voz de nuestros guías viene como modo de pensamiento, como les digo, pero no siempre los escuchamos, no siempre es una voz directa y exacta. A veces son mensajes muy abstractos, puede ser un símbolo, hay personas que pueden tener visiones, pero la forma más fácil de distinguir si se trata de una revelación, un mensaje divino, es que siempre viene cargado de un sentimiento, y ese sentimiento es un sentimiento que nos hace sentir agradables. A veces ese sentimiento es una sensación de entendimiento, de claridad. A veces ese sentimiento es simplemente paz o amor infinito. Cuando nos damos cuenta que valemos mucho, que merecemos todo simplemente por el hecho de ser tú, por ser tú mismo, por vivir, por estar aquí, solo por ese hecho ya mereces todo, todo. Entonces, a veces no estamos dispuestos a recibir tanto amor, a recibir esos mensajes que creemos que no son posibles en esta vida o en este planeta, en este mundo. Pero nos vamos a dar cuenta de que es una revelación en el momento en el que sintamos una emoción pura que nos hace sentir agradables y que no viene desde el miedo. A veces el mensaje no es con voz ni con pensamiento, a veces solo es la emoción. Y otras veces pues vamos a encontrar los mensajes a través de nuestros sueños. Así que es importante darles pues la importancia que necesita, que debería tener los sueños de cada quien, porque los sueños en parte nos muestran muchísimo de nuestro inconsciente y una que otra vez podemos llegar a conectar con otras entidades, otros mundos, otras realidades, pero sí que podemos encontrar mensajes ocultos dentro de la simbología de los sueños. Les voy a contar, por ejemplo, una de mis revelaciones que he tenido. Recuerdo que en la época de la ya saben, a mí me dio, digamos, esta enfermedad y estuve bastante mala en cama y pasé muchos días meditando, imaginando y confiando en que me iba a sanar. Y en una de esas meditaciones que yo me iba concentrando chakra por chakra, limpiándome mi energía y todo eso, cuando llegué a mi tercer ojo, recuerdo que tuve una visión de estar en el espacio, en medio de la nada. Y esta visión era como de un gigante que era tan gigante que no podía ver completamente todo su cuerpo, entonces solo veía una porción como de su frente. Y en eso como que veía su tercer ojo, y se abría.
y ese ojo me miraba directamente. Entonces, cuando me miró, fue como que me di cuenta de que me estaba viendo, que era consciente de mí. Y recuerdo que sonó en mi cabeza: "El ojo que todo lo ve". Siento que esa fue una de los momentos en los que empecé, digamos, a abrir mi tercer ojo, y y fue muy, no sé, fue muy revelador tener esta visión, porque era de las primeras veces que experimentaba algo así. Entonces, todo pasó, o sea, yo creo que en un segundo o incluso menos de un segundo, pasó rapidísimo todo. Bueno, en una de esas meditaciones me pasó que yo tenía muchos pensamientos negativos con respecto a la enfermedad, de que por qué estoy así. Y en una de esas que pensé, mi mente se preguntó: ¿por qué? ¿Por qué me dio a mí? ¿Por qué me tuvo que dar a mí esta enfermedad? La respuesta fue instantánea y entendí sin ni siquiera recibir una voz o ver un mensaje, tener visiones, nada. Simplemente entendí desde el corazón, sentí la claridad, como de entenderlo todo. Y es como si me dijeran que yo debía vivirlo porque yo iba a enseñarlo. Y no sé exactamente qué era lo que yo iba a enseñar, pero algo me decía que no era algo relacionado con la enfermedad, sino más bien lo que aprendí a partir de eso. Básicamente eso era lo que les quería contar. La revelación casi siempre viene acompañada de una emoción positiva, mientras que los pensamientos que vienen de la mente o del ego son pensamientos simplemente racionales que vienen de la mente y que, si te lo preguntas a profundidad, están acompañados de una inseguridad o de un miedo. La revelación puede llegar a venir como una visión, como un pensamiento, como una voz directamente, pero depende mucho de la persona y de la capacidad que tenga, ¿no? Pero generalmente es más sutil que eso. Simplemente son mensajes muy sutiles que debemos estar atentos a recibir, y especialmente darnos el espacio para conectar con nosotros mismos y con nuestro centro. Eso, eso sería todo lo que tengo para compartir el día de hoy, y nos vemos en el próximo video. Chao.